Es innegable que la imagen de Bruce Lee como ícono cinematográfico funciona a las mil maravillas. Al igual que otros mitos del séptimo arte, su prematura muerte, llena de morbo y amarillismo por parte de la prensa de la época, ayudó aún más a crear una estela que ha ido acrecentándose de generación en generación. La colonia de Hong Kong, por su lado, se hizo famosa en el mundo cinéfilo por su abundante cantidad de cine de culto para aquellos amantes de las peleas. Entre esas cintas de segunda clase, con sangre que parecía salsa de tomate, sobresalieron las realizadas por Lee. Todos sabían pelear, pero él marcaba las diferencias con un estilo más depurado y agresivo, y con un carisma y carácter que terminó ganándose el cariño del público. El Pequeño Dragón nos dejó 5 films que el mundo todavía disfruta. En los pasados 48 años, donde Lee ascendió al estatus de estrella, continuamente se analiza su vida y películas. Sus films no se limitaron a sondar felino y coreografías perfectas de combate, sino por sobre todo por sus mensajes con fuerte contenido político y social, dirigido a un público de clase media y baja, el más sufrido por los vaivenes históricos de China. A continuación te mostraremos el detrás de escena de sus trabajos y las coreografías de combate de cada una de sus películas. Ningún fanático del cine de artes marciales desconoce el valor de la empresa Golden Harvest. Bajo el liderazgo de Raymond Chow, Golden Harvest se convertiría en la piedra angular del cine de Hong Kong, liderando las ventas de taquillas durante los años 70 a los 80. Graduado en periodismo en la Universidad de St. John, Chow fue baluarte en el éxito de la antigua compañía donde trabajaba, Shaw Brothers, al lograr exponer sus películas en 104 salas. En 1970 dejó su trabajo y dio vida a la Golden Harvest. Su debut como productora fue con The Invincible Eight, dirigida por Lo Wei y protagonizada por Nora Miao y Angela Mao Ying. Su siguiente objetivo fue contratar a la estrella en ascenso Bruce Lee. El joven Lee ya era conocido en Hong Kong gracias a sus trabajos de niño y de adolescente, pero su participación en la serie americana La Avispón Verde llamó la atención del público. Titulado como el show de Kato, los jóvenes de la isla dejaban todo para situarse frente al televisor y ver a su nuevo héroe. Inteligente para los negocios, Raymond Chow le ofreció a Bruce Lee un contrato por 2 films por un pago de $7.500 por película. Un éxito sin precedentes se avecinaba. Bruce Lee como actor y Golden Harvest como productora estaban a un paso de entrar en la historia del naciente cine marcial. Rodada en Tailandia en condiciones infrahumanas debido a su mínimo presupuesto, El Gran Jefe se convirtió en el primer éxito de Bruce Lee en Hong Kong, rompiendo récords de taquilla. El arreglo entre Chow y El Pequeño Dragón tuvo 2 cláusulas que se convirtieron en fundamentales: la participación de Lee en el aspecto creativo de la historia de cada film y en las coreografías de combate. Chow organizó rápidamente una reunión con sus ejecutivos de Golden Harvest y un viejo amigo llamado Ma Tien-ek, empresario tailandés, distribuidor de películas y propietario de cines. Inspirados por el éxito de una reciente película de Shaw Brothers sobre boxeo Muay Thai, llamada Duel of Fist, se les ocurrió la idea de filmar una película de acción en Tailandia. Previo, se buscó que fuera titulado como El Rey de los Boxeadores, hasta que fue cambiada por El Gran Jefe para el mercado chino y Puños de Gloria, en un principio para el mercado internacional.
Era una trama sencilla que sacó a la luz un nuevo perfil de héroe de combate callejero. Lee interpretó a Cheng, un nuevo trabajador de una fábrica de hielo tailandesa, quien de pronto descubre perplejo el motivo por el que desaparecerían sus compañeros de trabajo, ya que la empresa se dedicaba de manera encubierta a la producción y venta de heroína. El veterano novelista y guionista Nick Wang creó un guión basado libremente en Chen Chi-yong, una figura china prominente de la sociedad tailandesa a principios del siglo XX. También desarrolló la idea de que Cheng fue enviado por su madre a vivir y trabajar con otros inmigrantes chinos en Tailandia, y le dio a su hijo un collar de jade que simboliza la paz, protección y buena fortuna. A diferencia de otras películas de Lee, El Gran Jefe es única por tener 3 partituras de música completamente diferentes. La partitura musical más famosa fue compuesta por Wang Fu-ling. Se hizo para la versión en idioma mandarín y también en las versiones de exportación inglés, francés y turco. Aunque en los créditos no figura nadie como coreógrafo de las escenas de combate, Han Yen-chie fue el responsable técnico. Fue quien introdujo además el trampolín como parte de un juego mecánico para ayudar a los dobles de acción a realizar sus coreografías. De su mano se logró toda la maquinaria que hoy vemos de parte de los especialistas chinos. Su asistente, Lee Chen-ying, era especialista favorito de Bruce Lee, logrando que estuviera en el resto de la filmografía del Pequeño Dragón como su asistente técnico personal. El primer trabajo de Bruce Lee, más allá del éxito arrollador, no pudo contrarrestar la censura de las autoridades del momento. La historia hablaba de la explotación laboral, de lo despectivos que eran las autoridades para controlar la fábrica que abusaba de sus trabajadores y que ésta incluso contrabandeaba drogas. Corría el año 1964 cuando el director King Hu escribió, dirigió y protagonizó Hijos de la Buena Tierra, un drama bélico ambientado en la guerra chino-japonesa. Debido al clima político de la época, la versión local de la cinta fue severamente editada y solo se pudo ver entera en Singapur y Malasia. Se necesitó la influencia de Bruce Lee para superar el temor de Hong Kong de producir películas antijaponesas gracias a su segundo esfuerzo, De la China con Furor. La banda musical de La China con Furor estuvo a cargo de Joseph Koo, hoy el más respetado director musical. Recibió la estrella de bronce del gobierno de Hong Kong, también otros premios, incluido el de realización musical de la Sociedad de Compositores y Autores de Hong Kong, el premio a la mejor música y el premio a la mejor letra del Festival de Cine de Asia. La historia gira en torno a la búsqueda de venganza emprendida por el estudiante de judo, Chen Chen, interpretado por Bruce Lee, después de la muerte de su maestro. El personaje del Pequeño Dragón llega tarde al funeral y soporta el ridículo de un séquito japonés. No muchos saben que la escena del combate en el dojo contra los alumnos japoneses tuvo 2 impactos muy grandes en la propia sociedad de Hong Kong. Una vez que Lee está rodeado por los karatecas, patea a 8 personas con 8 patadas distintas en un solo disparo de ángulo amplio sin editar. Se nota que Lee es quien patea, y es un éxito por su increíble habilidad. El público estallaba en las salas. La escena funciona a la perfección, lo que hace que Bruce implemente el mismo plan de juego en el caos masivo final de Operación Dragón. Fue el primer film donde apareció Corey Yuen, compañero de la ópera china de Jackie Chan. Gracias a su buen hacer en Hong Kong, pasó a trabajar en otros mercados, teniendo a su cargo, por ejemplo, las escenas de combate de El Transportador y Matrix. En De la China con Furor, es uno de los atacantes japoneses vestidos con un hakama. Contaba Yuen que, en la secuencia, Bruce Lee lo golpeó y aflojó uno de sus dientes, pero no fue el único que recibió esos golpes, contaba. Por cierto, los hakamas se usan hacia atrás en la película, como uno de los muchos insultos que Bruce Lee apuntó contra las artes marciales japonesas. Otras incluyen la foto de Bruce desafiante y orgulloso con la imagen del fundador del karate Shotokan, Shin Funakoshi, en el fondo, así como las numerosas ocasiones en que las katanas se colocan boca abajo en sus stands, lo que simboliza una pérdida de conocimiento. ¿Qué tiene un dato más? En la escena del combate final, donde Suzuki vuela arrojado hacia el patio, es doblado por Jackie Chan
que era uno de sus primeros trabajos como doble de riesgo. A mediados de 1972, las conferencias de prensa con Bruce Lee eran multitudinarias. Tras la finalización de La China con Furor, Bruce quedó liberado del contrato que lo unía a Golden Harvest, así que era momento de analizar opciones. El pequeño dragón siempre había querido conquistar Estados Unidos. Cuando la falta de oportunidades lo llevó a Hong Kong, lo hizo pensando que algún día volvería a lo grande, y estaba convencido que el momento había llegado. La mejor propuesta que recibió fue de parte de Raymond Chow. Serían socios. Golden Harvest haría la parte comercial y Concord Productions, la naciente compañía de Lee, la artística. El guion aceptado fue El Camino del Dragón. La melodía del film volvió a estar en manos del prestigioso compositor Joseph Koo. Una cosa que gustaba mucho a los chinos de las películas de Bruce Lee era que derrotara enemigos extranjeros. Como Bruce ya había vencido a tailandeses, japoneses y rusos, decidió que en esta ocasión derrotaría a los americanos, para la mayor gloria del pueblo chino. De menor a mayor importancia tenemos a Bob Wall, una figura bastante amenazadora, corpulenta, una verdadera máquina de matar. Su presencia en pantalla es realmente impactante y consigue intimidar. Por otro lado, contamos con Chuck Norris. Por aquel entonces no era tan famoso como lo soy en el ambiente del cine, aunque ya era mundialmente conocido por sus títulos internacionales en los circuitos abiertos de artes marciales. Es así que comenzó un rodaje por Italia que podríamos calificar casi de guerrillero, ya que hubo que rodar muy rápido, sin permisos y prácticamente en cualquier sitio. El famoso combate del Coliseo entre el pequeño dragón y Chuck Norris fue pensado en un principio entre Bruce Lee y el campeón Joe Louis, quien al ser invitado a participar desechó la propuesta de muy mala manera. Nadie podría creer que me vencieras, le dijo Bruce Lee. Por lo pronto, esta película marcó el primer trabajo importante para Chuck Norris. Años después de la muerte de Lee, en una entrevista para la revista Playboy, Norris comentaba que si le hubieran permitido ser el coreógrafo, la película hubiera sido aún mejor. Así todo marcó a generaciones de espectadores, considerándoselo como la más famosa pelea del cine marcial. El gran detalle, que no muchos lo conocen y se salió a la luz hace muy poco tiempo. La realidad es que se filmaron de la pelea algunas escenas rápidas en el coliseo entre ambos contendientes. Pero la cruda verdad es que la filmación del combate fue en escenarios de Hong Kong debido a la prohibición de hacerlo en dicho monumento histórico. Bruce es un gladiador que se enfrenta ante el mayor reto de su vida. Todo un experto en materia, un alarde de movimientos explosivos, poses únicas, pura rapidez, violencia. Es sin duda el duelo más importante jamás rodado. Oriente contra Occidente, karate contra Kung Fu. Todos los poros de la escena promueven rabia, pero una vez terminada expresan deportividad, filosofía, respeto en ese monumental gesto de Bruce tapando a su enemigo bajo su timón. Bruce Lee consiguió llevar al público chino una película filmada en su mayoría en Italia y rodada con actores de acción americanos, algo que si lo escuchamos ahora sonará a nada, pero en su momento fue todo un prodigio. Año 1973. Se da un quiebre en el cine de artes marciales. Se estrena Operación Dragón y es un éxito sin precedentes en el mundo. Estrena del 26 de julio de 1973, 6 días después del fallecimiento de su protagonista. Operación Dragón es considerada la película de artes marciales más grande de todos los tiempos. En el año 2004 en Estados Unidos, incluso, fue catalogada como culturalmente importante y seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Filmes de ese país. El proyecto previo de Bruce Lee fue Juegos de la Muerte, hasta que la Warner le ofreció $1 millón de presupuesto para una película de acción conocida hoy como Operación Dragón. Automáticamente, Juegos de la Muerte fue suspendida. Lo primero que notamos del film es que era políticamente correcto, décadas antes que Hollywood lo fuera. De hecho, el trío protagónico estaba conformado por un caucasiano como John Saxon, un oriental como Bruce Lee y un afroamericano como Jim Kelly respectivamente.
El film, titulado en un principio La Isla de Han, está llena de escenas memorables. Operación Dragón nos presenta un argumento bien hilado, simple y efectivo, y al grano, pero por sobre todo diseñado para que su estrella protagonista se luciese. Y como toda película de este tipo se precia, tenemos a un villano a la altura. Han es un despiadado personaje, fascinante, muy a los James Bond, y por sobre todo con un carisma muy necesario, lo que supone un acierto total. Sobre todo porque el bueno de turno, aunque contiene tanta ira, sed de venganza y violencia contenida contra su contrincante, ofrece en cada plano sobredosis de carisma, pero también los rasgos que harían famoso a Lee, su mirada impenetrable, su agilidad asombrosa, sus gritos inolvidables y una cierta actitud soberbia. Dentro del grupo de extras que trabajaron en la película, había miembros egresados de la Escuela de Ópera de Pekín, incluyendo a Jackie Chan, Sammo Hung y Yuen Biao. Su participación en esta película y su posterior asociación a la Golden Harvest fue un elemento importante que los ayudó a impulsar sus carreras, sin dejar de mencionar a Pat Johnson, coreógrafo de numerosas películas como Karate Kid y los Power Rangers. Así todo, muchos especialistas en cine de género y fans sostienen que pese a que Operación Dragón es la mayor película de todos los tiempos, consideran que en cuanto a los combates, Lee perdió su esencia oriental, ya que las coreografías son muy hollywoodenses. La escena final de la película, según estudiosos de cine, un claro robo a la dama de Shanghái, con villano y héroe peleando en una galería de espejos, dieron la vuelta al mundo. En Estados Unidos, el cine venido desde China tenía un mercado muy pequeño pero fiel, que cuando aparecieron los films de Bruce Lee comenzó toda una moda. Es así que llega su suceso la Warner, quien decide invertir en el héroe oriental. Raymond Chow, director de la Golden Harvest, logró convencer a Hollywood para crear un film para todos los mercados, y por eso Warner se volcó con que la película fuera un éxito mundial. Con un presupuesto así todo bajo de $1 millón, fue la primera película de este género producida por un gran estudio estadounidense. La dirección fue encomendada a Robert Close, que con anterioridad había realizado otro film de acción, Más oscuro que el ámbar, y varios episodios de la serie de televisión Ironside. El reparto también brillaba especialmente, tanto John Saxon como Gene Kelly, y muy especialmente Bob Wall, amigo personal de Bruce Lee, Angela Mao como hermana de Bruce Lee, Sammo Hung era uno de los luchadores Shaolin. De hecho, Bolo Yeung en la revista Black Belt aparece como uno de los villanos más importantes de la historia del cine de artes marciales. También tenemos a Anna Capri, y sin acreditar en una escena de acción como esbirro de Han, a Jackie Chan. Capítulo especialmente merece Lalo Schifrin, autor de Misión Imposible, entre otras muchas. Creó un leitmotiv muy claro, dinámico y que suena muy oriental, y el tema central cuando aparecen los títulos de crédito muy en su línea, con elementos de jazz y de otros estilos. Bruce Lee no pudo disfrutar del gran éxito que tuvo la película, porque murió antes del estreno y nunca la vio acabada debido a su sorpresiva muerte. Renegar del cine de artes marciales y de esta inolvidable Operación Dragón, por considerarlo un subgénero o un cine de ínfima categoría, es perderse el espectáculo que brinda un Bruce Lee que consiguió abordar un papel que recoge buena parte de su gran personalidad y que, no sin razón, logra proyectarlo internacionalmente y convertirlo en un ícono del cine. Operación Dragón es un clásico que sobrepasa su género. Tras la muerte de Bruce Lee en 1978 se estrenó Juegos de la Muerte. Para algunos expertos en cine, forma parte de la filmografía oficial del Pequeño Dragón. Para otros, es más de las llamadas Bruce Exploitation. Cuando surgió la noticia al público que se encontraba un metraje de un film y que en breve se terminaría y sería llevado al cine, los fans en todo el mundo explotaron. Raymond Chow, poseedor de los derechos de la película inacabada, contrató a Robert Close, director de Operación Dragón, para que tomara el metraje que Bruce Lee había rodado en Juegos de la Muerte y terminara la película. Yuen Biao, Sammo Hung y Bob Wall se harían cargo de las coreografías de combate. Por su parte, a John Barry se le encomendó la banda de sonido. Considerado lo mejor de la película, compitió por ejemplo con sus pares como Fiebre Sábado por la Noche de John Travolta
Y en plena era de la música disco, durante mucho tiempo las discotecas explotaban con la música de Juegos de la Muerte. Pero había un problema. Al parecer solo existían unas pocas escenas. Habría que hacer uso de dobles durante la mayor parte del metraje. Sin duda se trató de una locura y a pesar de tener un gran éxito de taquilla, la película fue recibida muy de forma negativa por los fans y la crítica. No era para menos. Se aprovecharon solo 11 minutos de las grabaciones que había hecho Bruce Lee y su idea original se desechó por completo, creando un nuevo argumento que en el fondo era una excusa para justificar no solo esos 11 minutos originales, sino también la dudosa apariencia de los dobles de Lee, un dudoso honor que recayó en Joan Biao y Kim Tai-chung. La historia carecía de los mensajes sociopolíticos típicos del Pequeño Dragón, y a todo esto hay que añadirle cierta morbosidad al argumento de la película. En primer lugar, se podría decir que el guión de la película utiliza la vida y muerte de Bruce Lee para crear una historia de venganza. Aquí Bruce Lee es Billy Lo, un exitoso actor de artes marciales al que veremos rodando películas como De la China con Furor o El Camino del Dragón. Y así seguían aprovechando el metraje de sus antiguas películas, además de proclamar que Chuck Norris aparece en ella. Unos mafiosos lo extorsionan, pero al no ceder, lo asesinan. En definitiva, aunque la película cuenta con escasos 11 minutos del auténtico y original Bruce Lee, e incluso algunas escenas interesantes incluyendo al gran Sammo Hung, el resultado final es un auténtico despropósito, un copia y pega en un sentido más que literal que de auténtica vergüenza ajena. Es bastante fácil saber cuando están usando un reemplazo. Un indicio es cuando los dobles cambian unas 5 veces de voz a lo largo de la película. A las pruebas también me remito. Poner en primer plano la cara de Bruce Lee tomada de metrajes no usados donde si prestas atención ves que siquiera se encuentra en el mismo lugar. O caso como este, no es necesario sume comentario alguno a semejante burrada técnica. O que eventualmente alguno de los dobles sean descubiertos dejando en claro que no son el protagonista. Después de un tiempo, cosas como estas se vuelven cómicas, pero por otro lado, atesoras aún más el metraje auténtico de Lee, y las pocas imágenes que hay son oro puro, especialmente las escenas finales de lucha. Bruce Lee fue mucho más que un actor y un experto en artes marciales. Fue el héroe que arrebató a los blancos el dominio de la cultura popular mundial. En Occidente es un ícono setentero que se revisita con nostalgia, mientras que en Oriente, sin embargo, Bruce Lee es el orgullo de Asia. Hasta principios de los 70, en el cine o la televisión, los asiáticos estaban condenados a papeles de malvados o de fieles compañeros del protagonista. Él despedazó el estereotipo y se alzó como el tipo duro, el que nadie, ni europeos, ni estadounidenses, ni japoneses, afrentaba sin acabar con más de un hueso roto. Empezó en los 70, la economía hongkonesa prosperaba con incrementos descomunales del PBI, pero la realidad era distinta en la todavía colonia británica. Una mayoría de la población china vivía hacinada en habitaciones para toda una familia. El estreno en 1971 en las pantallas de Hong Kong de El Gran Jefe fue un terremoto sin precedentes. Nacía por fin un héroe autóctono y moderno al que admirar e imitar. A continuación, tanto De la China con Furor y El Camino del Dragón fueron las siguientes vías para que Bruce Lee muestre su desdén hacia aquellos que maltrataban a los chinos. De hecho, el propio Lee sufrió el racismo en Hollywood, y eso se reflejaba en cómo los golpeaba en sus películas, donde hacía hincapié como el pequeño asiático destruía a los gigantes extranjeros. Las salas de cine explotaban cuando destruía a los japoneses, rusos y americanos, todos originarios de naciones que se aprovecharon de los chinos. Paradójicamente, jamás tuvo en sus films oponentes británicos. Extraño, ¿no? Sin embargo, las 5 películas son un clásico debido a la presencia y al carisma de Lee en la pantalla. Esencialmente, un hombre simple que soñaba con usar las artes marciales para convertirse en una estrella, que tuvo éxito en su objetivo de difundir las virtudes de la cultura china. Al hacerlo, nos dejó un maravilloso legado cinematográfico y por eso el mundo de las artes marciales debería estar agradecido.